Bueno, compañeros, buen día, vamos a empezar la clase. Entonces habíamos quedado, la sesión pasada vimos todas las fórmulas para poder calcular la ondulación. Ahora nos falta, para poder determinar el geoide, nos falta qué hacer con la desviación de la vertical. Aquí están las dos diferencias que tenemos que conocer para poder decir técnicamente que hemos determinado el geoide. Tenemos que saber en un punto sobre la Tierra, tenemos que saber la ondulación y en ese mismo punto la desviación de la vertical, que son las dos componentes que diferencian geométricamente al elipsoide del geoide. Bueno, ¿qué cosa es la desviación de la vertical? Ahí tomé esta definición de National Geodetic Survey de los Estados Unidos, que definen básicamente que la desviación es la desviación de la orientación real de una plomada con respecto a la dirección normal del elipsoide. ¿Sí? Lo que hemos platicado siempre, la dirección de la gravedad es normal al geoide. La dirección de la gravedad coincide con la línea de la plomada, pero la dirección normal al elipsoide no coincide con la línea de la plomada. Entonces la diferencia de estas dos direcciones, la de la plomada y la normal al elipsoide, que es la dirección de la gravedad teórica, pues podríamos decir que la desviación de la vertical es la diferencia de la dirección de la gravedad real con la dirección de la gravedad teórica. Eso es, en teoría, su definición. ¿Y para qué sirve? ¿O para qué se usa? Que es lo más importante, para relacionar el sistema de coordenadas geodésico con la orientación de los instrumentos nivelados. Recuerde que cuando usted nivela la burbuja de un instrumento topográfico, la dirección de la plomada en ese momento coincide con la dirección de la gravedad. Pero usted en su modelo matemático en el que está trabajando está usando un sistema de coordenadas geodésico, donde el eje Z es la normal al elipsoide. Entonces usted está cometiendo ahí un error porque está usando un instrumento que está referido al geoide y está calculando con ese instrumento sobre el elipsoide. Entonces lo que usted tendría que hacer es corregir para que el instrumento nivelado, un teodolito, quede ajustado al sistema de referencia espacial geodésico. ¿Sí? No existe ningún sistema geodésico donde el eje Z sea la dirección de la plomada. Eso no existe. El eje Z es la dirección de la normal al elipsoide en el sistema geodésico. Entonces, cuando usted usa un instrumento topográfico nivelado, no está trabajando sobre ese sistema de coordenadas, sino sobre uno distinto. Entonces, para eso sirve conocer la desviación de la vertical. Y, bueno, esto es un dato muy antiguo. También sirve para convertir azimutes astronómicos en azimutes geodésicos, cosa que ya no se usa. Ya no trabajamos en geodesia, ya no trabajamos con azimutes astronómicos. Antes sí,
porque la única forma de saber azimutes verdaderos era a partir de observaciones a las estrellas, era la única. Ahora ya no se hace, ya no se observa a las estrellas, por lo tanto ya no es necesario convertir azimutes astronómicos en geodésicos. Bueno, eso es la desviación. ¿Cómo podemos determinar la desviación sin tener que acudir, sin tener que acudir a esas ecuaciones? ¿Sí? Dijimos Benín-Menés. ¿Cómo podemos? Y que tiene su formulación ahí, esa es la forma en que habría que calcularlas: contribución interna y contribución externa. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma más práctica? Partamos del hecho, fíjense, si yo hago un perfil donde aparezca el geoide y el elipsoide, y ese perfil lo hago a lo largo de un paralelo y a lo largo de un meridiano, es decir, supónganse que tengo este modelo geoidal, yo trazo una línea que coincida con un meridiano y una que coincida con un paralelo, y la intersección de esas dos pues es el punto donde yo quiero saber la desviación de la vertical, ¿sí? Trazo este es el punto donde deseo saber la desviación. Entonces trazo el meridiano que pasa por el lugar y el paralelo que pasa por el lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a tener? Voy a tener algo como eso, ¿sí? Sobre el paralelo voy a tener el geoide. Voy a suponer, esto puede ser contrario, pero voy a suponer que el geoide está por encima del elipsoide. No pasa absolutamente nada, no modifica el análisis que se va a hacer. Entonces, si yo y el punto este de la diapositiva anterior es este, y en ese punto yo trazo la normal al geoide, obviamente va a estar en esta dirección porque estos son 90 grados, y en el mismo lugar trazo la normal al elipsoide, que es, estos son 90 grados. Si yo trazo dos perpendiculares a esas normales, bueno, la debí haber dibujado de otro color. Esta la voy a cambiar de color. Esta es la normal al geoide. Y en ese punto voy a trazar la normal o la perpendicular a la normal, que va a ser la tangente al... Esta es tangente en el punto, tangente al geoide y perpendicular a la normal al geoide. Lo mismo hago en ese punto, trazo una perpendicular al elipsoide, una perpendicular a la normal al elipsoide, que va a ser esta.
Si el ángulo que forman las normales es la desviación de la vertical, en este caso es la componente eta, porque mi perfil está a lo largo del paralelo. Ya por definición, aquí está, miren, este es sobre el paralelo, este es la componente de la desviación y sobre el meridiano es la otra componente. Entonces, esta componente, esta es este ángulo, o este ángulo es este, porque aquí está la normal al elipsoide, la normal al geoide, y a lo largo del paralelo entre esas dos normales sería ese ángulo, porque el perfil que yo estoy utilizando es a lo largo del paralelo. Bueno, aquí se forma este triángulo donde esto es un diferencial de distancia, esto es la diferencia de ondulación entre este punto y este, y estas dos líneas, al ser perpendiculares a estas dos, significa que esto es también eta. Entonces tengo un triángulo donde los catetos son la distancia y la diferencia de ondulación, y el ángulo es la desviación de la vertical en el paralelo. La distancia, esta distancia, que es el diferencial de distancia, acuérdense, es, si es a lo largo del paralelo, es una longitud de arco de paralelo. Y una longitud de arco de paralelo se calcula con el radio del paralelo multiplicado por el diferencial de longitud. El radio del paralelo es n normal mayor coseno de la latitud, y esta es la diferencial de longitud entre este punto y este punto. Si estoy en un perfil a lo largo del paralelo, aquí hay una lambda 0 y aquí hay una lambda 1, de tal manera que delta lambda es lambda 1 menos lambda 0. Y puedo yo expresar que la tangente de eta es igual al cateto opuesto, diferencial de ondulación, entre el cateto adyacente, diferencial de distancia. O lo que es lo mismo, la distancia es n coseno, es diferencial de ondulación entre n coseno de phi por delta lambda. Pero acuérdense ustedes, las desviaciones son un ángulo muy pequeño. Cuando los ángulos son pequeños, el arco, la tangente y el seno son equivalentes. Por lo tanto, el arco es equivalente al seno y es equivalente a la tangente. Por lo tanto, yo puedo sustituir tangente de eta por eta, basado en esto. Entonces, ¿qué necesito yo saber para calcular la desviación de la vertical? Bueno, y para el meridiano es exactamente lo mismo. Se forma el ángulo que forma la normal al geoide y al elipsoide es la componente de la desviación en el meridiano. Se forma el mismo triángulo, nada más que ahora el ángulo es psi, la componente en el meridiano,
Por lo tanto, se forma la misma ecuación. La componente de la desviación es el diferencial de ondulación entre el diferencial de distancia. Aquí hay una diferencia importante. Esta es una longitud de arco de meridiano y esta es una longitud de arco de paralelo, no son iguales, aunque el diferencial de ángulo sea el mismo, la distancia no es igual. El arco de meridiano se calcula como ρ, radio de curvatura de la sección meridiana, por el diferencial de ángulo. Acuérdense que esto también es un radio. El coseno de phi también es un radio. Este es el radio del paralelo y este es el radio de la sección meridiana, multiplicado por un diferencial de ángulo. Eso quiere decir que si yo supiera, imagínense que aquí, por decir algo, la ondulación son 10 metros. Aquí son 11 metros. ¿Cuánto es el diferencial de ondulación? 1 metro. 11 menos 10, o sea, este pedacito vale 1 metro. Imaginen que estos son 100 metros. Entonces, que ya calculado con esta forma, ¿sí? Calculado con esto. Son 100 metros, entonces esto va a ser 1 metro entre 100. Fíjense que convencionalmente se establece que esto sea negativo. Es decir, esta es una convención, ¿sí? Porque fíjense qué pasa. Lo voy a hacer aquí. ¿Qué pasa si el geoide, en lugar de ser este, fuera exactamente este? Donde este triángulo fuera exactamente igual a este triángulo, nada más que invertido, ¿sí? La ondulación, la desviación de la vertical, en lugar de ser esta, sería esta. Imaginen que es el mismo valor. Pues convencionalmente se establece que una va a ser positiva y la otra negativa. Entonces por eso se establece menos. Esto es una convención. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? Pues es una convención. Entonces bastaría con que yo supiera para dos puntos sobre un meridiano y sobre un paralelo la diferencia de ondulación entre esos dos, es decir, saber la ondulación en uno, la ondulación en otro, calcular la diferencia, es decir, hacer la resta, y saber la distancia entre esos dos puntos, para que yo con esta ecuación, si está sobre el meridiano o si está sobre el paralelo, yo pudiera conocer la desviación de la vertical. ¿Cuál sería el único problema de calcularla así? Bueno, esto funcionaría si la superficie del geoide fuera muy parejita. Imaginen que no es ni una ni otra. Imaginen, voy a repetirlo por acá, este es el elipsoide. Imaginen que el geoide fuera así. Entonces, si el punto fuera este y yo quisiera y el otro punto fuera este, no es lo mismo que si formo el triángulo con este o formo el triángulo con este, que incluso estos dos están al mismo nivel. Si yo considero estos dos puntos, la desviación es 0. Pero si yo considero este y este, la desviación sí ya tiene valor.
Entonces, ¿qué pasa si yo elijo estos dos o estos dos? Para el mismo punto la desviación es distinta, lo que no tiene sentido. Entonces, una forma más racional es lo que vamos a ver. Bueno, imaginen que tengo, ya regreso al perfil. Porque miren que las curvas de ondulación pues sí plantean que esto es un poquito irregular. No es tan regular como lo supone esta gráfica, ¿sí? Que esta curva es una curva muy regular, donde la pendiente, el cambio de pendiente de la curva va siendo constante. Acá no. Por ejemplo, vean las curvas. Esta curva no es paralela a esta. Esta curva de ondulación no es paralela a esta, lo que quiere decir que aquí la pendiente de ondulación entre estos no es lo mismo que, aunque las curvas son las mismas, es decir, la diferencia de ondulación es la misma, la pendiente no es la misma aquí que aquí, porque la distancia es distinta. Es decir, delta n es la misma, pero la distancia no. Por lo tanto, la pendiente, que en este caso es la desviación, no es la misma. Entonces, ¿cómo resolver esto? Esto no hay Esto es un método práctico, por lo tanto, su teoría no ha sido desarrollada. Este método práctico, pues, basado en la falta de datos por parte de INEGI, este método yo lo desarrollé para calcular la desviación. Pues, ¿en qué consiste el método? Bueno, voy a determinar, este es el punto donde yo quiero calcular la ondulación. Voy a determinar, esto es un dato arbitrario, 3 datos de ondulación antes y 3 datos después, aquí. Y voy a hacer con esos datos un perfil, ¿sí? Un perfil. Imaginen que está en esa dirección, este es el punto, y la ondulación en ese punto es así, más o menos, va para allá. Porque aquí está así 1080 y acá es 80, 950, más o menos. Por aquí es menos 1080 y acá es más o menos 950. Más o menos ese sería el perfil. Lo siguiente que voy a hacer es convertir esta gráfica del perfil o esa trayectoria del perfil, la voy a convertir en una función, matemática de segundo dependiendo. Acuérdense, esta es una función de grado 1, que es una recta. ¿Qué quiere decir de grado 1? Que la ecuación de esta recta es y igual a mx más b.
Es de primer grado porque el exponente de la x es 1. Y por eso es de primer grado. Una de segundo grado sería esta. Esta curva es de la forma y igual a x cuadrada más bx más c. Esta curva. Esta es de segundo grado, significa el exponente. Este es primer grado, segundo grado. ¿De qué grado tengo que hacer la ecuación? Pues la que más se parezca a esta. La que más se parezca. Normalmente es esta, pero déjenme poner una. Imaginen que no fuera esta. Imaginen que el perfil fuera así. ¿Y qué pasaría si el perfil está muy inclinado? ¿A qué se refiere con ¿A qué inclinado? inclinado de, por decir, un barranco? Un poco de... Es estadísticamente improbable. Es decir, los cambios de ondulación en distancia son muy pequeños. Por lo tanto, eso que usted plantea, eso es improbable. No existe una fosa en ondulación, eso no existe. Esta es de esta forma, esta curva. Pues sí. ¿Sí? Pues una ondulada. ¿Cómo le hicieron para pasar cálculo? Sí. Pero, entonces, ¿sí o no? No, ¿Cómo pasar un cálculo? no son los chavos que responden. Yo dije que Esta curva tiene puntos de inflexión. Así, en este tramo. Obviamente en este tramo. No sé lo que pase para allá y no sé lo que pase en este lado, pero en este tramo tiene puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Cambio de dirección, ¿no? Donde hay un cambio de concavidad. Esta tiene la misma concavidad en todos sus puntos, por lo tanto no hay punto de inflexión. Pero esta, en este tramo, la concavidad es hacia acá y en este tramo la concavidad es hacia allá. Por lo tanto, por aquí hay un punto de inflexión. Entonces esta curva ya tiene doble curvatura. En este tramo tiene una curvatura y en este tramo tiene otra curvatura. Entonces esta ya se convierte de grado 3. Entonces ya y es igual a x cúbica más bx cuadrada más cx más d. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero observar el perfil
y después seleccionar de qué grado es la curva. Si es recta, que yo no sugiero, a la vista todo va a parecer que es una recta, pero yo sugiero que no nos vayamos con esa pinta y que siempre usemos esta, salvo que vean este caso, que puede pasar, pero es probable. En mi caso no sucede. Si yo imaginen que estos fueran curvas de nivel, si yo soltara una gotita de agua por aquí, escurriría en aquella dirección. O sea, no hay un cambio de concavidad, no, eso no pasa en este. Por lo tanto, sugiero que siempre se escoja esto. Bueno, ya que tengo, voy a regresar a una curva como esa, que es el caso. Así. Esa se parece a esta, por lo tanto, ya que tengo esta función, ¿se acuerdan qué cosa es la pendiente? La interpretación de la derivada, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente. Por lo tanto, si yo derivo esta, y le evalúo en 0, es decir, aquí en el punto, en x igual a 0, si yo la evalúo aquí, lo que me va a dar es la tangente a la curva. La tangente a la curva. Es decir, la primera derivada de esta función lo que me dice es esta recta tangente. Esta, cuando yo derive esto, se va a convertir en esto. Que fíjense, si yo derivo esta, me va a quedar y igual a 2x más b. Entonces, en este caso, m vale 2 para esta curva. Entonces, si yo derivo una ecuación de este tipo, lo que me va a dar es una recta. ¿Cuál recta? Pues la recta tangente, es la que pasa por aquí. Y si yo la evalúo en este punto, la puedo evaluar donde yo quiera, pero en este punto lo que me va a dar es ese ángulo. Y ese ángulo es la desviación de la vertical en el meridiano o en el paralelo. Eso mismo sobre el perfil. En este perfil, este ángulo va a ser, sobre ese perfil, este ángulo va a ser eta. Si lo hago sobre el meridiano, el ángulo va a ser psi. Entonces, ¿qué hago? Hago el perfil, convierto ese perfil en una función, la derivo y la evalúo en 0. ¿Qué quiere decir evaluar en 0? Fíjense, imaginen que esta fue la derivada. ¿Qué quiere decir evaluar en 0? Pues que yo hago y de 0 es 2 y en todos los lugares donde estés x le pongo 0 más b. Entonces y de 0 va a ser igual a b, el término independiente de la ecuación. ¿Sí? ¿Y se acuerdan qué significa b? La distancia. ¿Recuerdan qué significa b? Donde la recta corta el eje y, eso significa b. Esto es b.
de esta B es este, y esto es M, la pendiente. En nuestro caso la pendiente es eta. Bueno, aquí lo único, aunque se puede hacer a mano, es decir, ¿qué datos voy a tener yo de estos? Aquí voy a tener la ondulación. Fíjense, voy a inventar datos. Son 1060, este es menos 1070, este es 10, 20, 40, 10, 50, este es 10, 40, 20, 10, 25, negativo, este es 10, 15, ya lo estoy leyendo a ojo, este es menos 985 y este es 960 y este es menos 945. ¿Sí? Ya tengo las ondulaciones. Ahorita lo leí así. ¿Cómo lo van a leer ustedes? Con sample. ¿Cómo se llama? Point sample data. Tool. Point sample tool. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a saber qué latitud tiene este paralelo, y luego van a saber qué longitud tiene. Por ejemplo, este es 140, este es menos 100.50, este es menos 100.70. Entonces son 0.1. Esto mide aquí, delta lambda es 0.1. ¿Cuánto es en distancia eso? Bueno, pues ¿dónde está? Aquí está. N para esta latitud multiplicada por el coseno de ese ángulo por delta lambda, que vale 0.1, y me va a dar la distancia. Ahorita voy a inventar y voy a suponer que fueran 1000 metros. ¿Sí? Voy a suponer que estos son 1000 metros. Entonces, este tiene 0, aquí van a ser 1000, 2000, 3000. Y acá van a ser menos 1000, menos 2000, menos 3000. Estoy cargando las distancias. Y lo que voy a necesitar van a ser los desniveles de ondulación. Por ejemplo, la diferencia de ondulación entre este y este es 0.10 en 1000 metros. Entre este y este son 0.25 en otros 1000 metros. Entonces voy a tener una tablita en la que aquí tengo X y Y, donde va a ser menos 3000, menos 2000, menos 1000, 0, 1000, 2000, 3000, y voy a tener menos 10.7, menos 10.5, menos 10.25, menos 10.15, menos 9.85, menos 9.60 y menos 9.45. Ustedes van a tomar esos datos de su modelo geoidal, del que hicieron, del que entregaron, del que van a entregar esta semana. De ese modelo, la siguiente práctica, que ya sería la última,
es calcular desviación, que van a hacer eso. La última del parcial. Bueno, ¿qué hacen con esos datos? Aunque se puede hacer a mano, es decir, con lápiz y papel, pues obviamente no vamos a llegar a tanto. Vamos a usar herramientas computacionales. ¿Cuál? Pues Excel. Voy a suponer que esos datos son reales. Obviamente ustedes iban a calcular los datos reales, es decir, ¿qué distancia hay de aquí a aquí? Pues se calcula con n coseno de phi por delta lambda. Y bueno, ustedes, aquí el perfil es de 0.1 de grado. Eso es mucho. Es más, ni siquiera 0.1 es muchísimo. Ni siquiera son 1000 metros, 0.1 de grado. Va a salir bien raro. Pero aquí el chiste es que aprendan cómo usar Excel y ustedes ya van a usar datos de veras. Yo sugiero que esta distancia sean 30 segundos. Es decir, de aquí a aquí 30 segundos, de aquí a aquí 30 segundos. Quiere decir que de aquí hasta acá es 1 minuto y medio. Por lo tanto, ustedes ya sabrían la longitud, porque esta es la de referencia. Entonces, le quita 30 segundos, le quita 30 segundos y le quita 30 segundos. Y si sabe esta longitud, pues... Bueno, voy a capturar estos datos. Aunque son ficticios, de lo que se trata es que vean cómo se... Corazón. Vamos a buscar Excel. Voy a poner menos 1000. No, perdón, menos 3000. Menos 2000. Menos 1000. 0. 1000. 2000. 3000. Y a ver si alguien me dicta 1070. Menos 1070. Menos 1050. Menos 1025. Menos 1025. Menos 1015. Menos 1015. Menos 985. 985. Menos 960. 60. Menos 945. 945. Y voy a hacer una gráfica aquí con esto. Lo selecciono y creo que es insertar. Gráficos recomendados. Aceptar. ¿Sí? Ahí está, se parece a la gráfica que yo hice. ¿De qué orden sería esa? Fíjense que ahí inventé los datos y ya ni modo. A ver si lo voy a cambiar para que sea de orden 2, por si no, esta ya sería de tercer orden, porque ahí se ve clarito el punto de inflexión. Entonces, creo que exageré, esta debería ser 10, 50, 25, 10, 5. Ahora sí ya parece que esa sí se parece a esta. Les digo que no se vayan con la imagen de que esto inicialmente más bien parece una recta. Entonces vamos a usar siempre esta. Excel lo hace por aquí
Ya que tengo la gráfica, le digo por aquí, déjenme acordar de esto, agregar líneas de tendencia. Y aquí es donde elijo, fíjense, voy a borrar acá para que se vean. Tengo la opción de seleccionar lineal, esta es una recta. Tengo la opción de seleccionar logarítmica, polinómica, a esta es la que voy a seleccionar, polinómica. ¿Y de qué grado? 2. ¿Sí? Polinómica de grado 2. Y lo que me va a hacer es trazar la recta, digo, la curva de esta forma, una curva de esta forma que mejor se ajuste a los puntos o mínimos cuadrados, ya saben. Que un día deberíamos hacer una clase de mínimos cuadrados porque se me hace que bueno, entonces elijo polinómica grado 2 y le digo que me presente la ecuación en el gráfico y también el valor de R. Se ve muy pequeño, ¿no? Sí, al modo de elegir. Perfecto. Listo, ya se ve más bien. Un gráfico también. Es más, lo voy a hacer más grande todavía. Voy a llevar más cerca de acá para estar cerca de los datos. Sí, ya se ve mejor. ¿Sí? Nada más que está, miren. Y igual a A. ¿Cuánto vale A? Pues 3 por 10 a la menos 9. X cuadrada más B por X más C. Esta R cuadrada es un indicador que me dice el R perfecta es 1. Si yo me alejo de 1, quiere decir mientras más lejos esté de 1, quiere decir que mi gráfica, que si ustedes alcanzan a ver por ahí en línea punteada, es el indicador de qué tan cerca está la línea punteada de la línea continua. 1 es que coincide. Y si va disminuyendo, me va indicando qué tan lejos está la línea punteada de la línea continua. Aquí puedo estar casi seguro que mi línea punteada prácticamente está sobre la continua. Por lo que las estimaciones que yo haga con esta ecuación prácticamente van a coincidir. Es decir, si yo uso esta ecuación, obviamente aquí, por ejemplo, si yo uso esta ecuación para estimar datos, obviamente me va a salir tantito aquí abajo de este. O sea, no va a ser el dato real, el dato estimado va a ser un poquito menos que el real. Bien. Pero ¿qué tanto? Pues este R es el que me lo dice. Un R, si R baja del punto 8, ya, hay que elegir otra curva. Si R está más lejos. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué dijimos? Derivar. Pues hay que derivar esta ecuación. Y' es sería 2 por menos 3 por 10 a la menos 9 por X más
0.0002. Esta sería la derivada. Y ahora evalúo en 0. Quiere decir que y evaluado en 0 va a ser 2 por menos 3 por 10 a la menos 9 por 0 más 0.0002, y entonces y va a ser 0.0002. Este es eta, expresado en decimales, en radianes. Esto es eta en radianes. ¿Qué tengo que hacer? Pues convertirlo a segundos. ¿Cómo lo convierto? O sea, aquí ya voy a poner 0.00302, y entonces esto es igual a grados de este, y este lo voy a multiplicar. Me va a salir muy grande, pero ¿por qué me va a salir muy grande? Porque yo estimé que eran 1000 metros. Y a ver, alguien, aquí voy a, ¿cuánto es un segundo? Son 30 metros. Un minuto son 3 por 6, 1800, y 0.1, o sea, 6 minutos igual a 6 por 1800, 10.000. En realidad estos no eran 3.000 sino 30.000. Porque aquí n me salió de 41.25 segundos. Es muchísimo. Pero en realidad el problema fue que con los datos inventados, yo inventé que eran 1000 metros cuando eran un poquito más de 10.000. Es más, vamos a ajustarla, que va a ser un poquito más real. Le vamos a poner 30.000, 20.000, 10.000, 10.000, 20.000 y 30.000. Fíjense qué significa esta. ¿Se acuerdan qué les dije que significa este? Intersección. Es donde cruza el eje. Este es donde cruza el eje. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Déjenme regresar a esto. Falta algo. Falta algo. Los signos. Ya determiné el valor. Ya determiné el valor. Es 41.25.
numéricamente ese es el ángulo, pero ahora falta la convención, ¿es positivo o negativo? Y aquí está la convención. Si el geoide, hicimos una perfil a lo largo del paralelo, ¿sí? Se parece a este, que este fue el que hicimos. Si el geoide cae hacia el oeste, como es el caso, si el geoide cae hacia el oeste, es negativo. Es decir, nuestro caso cae hacia el oeste, sí, entonces esto es negativo. ¿Cuál es el caso positivo? Cuando el geoide cae hacia el este, es decir, que hubiera sido esto, el geoide. Que el geoide hubiera tenido esa trayectoria, entonces este ángulo es eta, pero positivo. Si el geoide cae hacia el este, es positivo. Si cae hacia el oeste, es negativo. En el perfil del paralelo. En el perfil del meridiano es lo mismo. Si cae hacia el sur, es negativo. Si cae hacia el norte, esta eta es positiva. Es lo último. En este caso, este valor va a ser negativo. Otra forma de verlo, pero es que hay muchas formas de expresar esta convención. Todo va a depender de cómo la entiendan ustedes mejor. Una es con los perfiles, la otra es si la normal al geoide se ubica, fíjense, aquí en la gráfica. La normal al geoide, ¿cuál es? Es esta. Y la normal al elipsoide es esta. Dice, si la normal al geoide se ubica al noreste de la normal al elipsoide, entonces eta y psi son positivos. Es otra forma de interpretar, pero ¿cómo lo tendría usted que ver de otra forma? Ya no por el perfil, sino por la ubicación de la normal al geoide con respecto a la normal al elipsoide. Si la normal, en este caso, la normal al geoide está al noreste. Si estuviera al noroeste, es decir, estaría de este lado, eta es negativo y psi positivo. Si estuviera al suroeste, eta negativo, psi negativo, y si estuviera al sureste, eta positivo y psi negativo. ¿Cómo lo procesan mejor ustedes? Pues ya, cada quien elegirá si con el perfil o con estas reglitas. Pues, ¿qué fue lo que hicimos? Eso, con los puntos encontramos la ecuación, la derivamos, evaluamos en cero, y si el perfil es del paralelo encuentro eta, si el perfil es del meridiano encuentro psi. Este es un ejercicio práctico con datos, este sí no es inventado como el que acabo de hacer. Fíjense, aquí es donde les digo que está cada 30 segundos. Estos son los valores de ondulación.
este modelo geoidal es el GGM10, y si ustedes alcanzan a ver aquí la forma de este polígono, pues coincide con el de la escuela. Entonces ese punto está, y particularmente la intersección de las dos está ahí en la explanada. Entonces el dato que se calculó aquí es que la explanada, aunque la desviación de la vertical no cambia tan rápido, es decir, en el margen de 10, 20, 30 hasta 50 metros se puede considerar que es el mismo valor. Incluso hasta, si mucho me apura, hasta 200 metros sigue siendo el mismo valor. Ahí están los perfiles y están, fíjense, a ver, ¿se acuerdan de la regla? Perfil sobre el paralelo, el geoide cae hacia el oeste, por lo tanto eta es negativa. ¿Cómo se calculó? Pues aquí está la función, fíjense que aquí se aleja un poquito más de mi línea punteada, se aleja un poquito más, y mi r cuadrada es 0.99. Y está calculado 4.05 segundos. Esa es la ondulación ahí en la explanada. Podríamos suponer que en toda la ESIA es esa la ondulación, no en la ESIA, pero en toda la ESIA esa sería la ondulación, porque más o menos la explanada está al centro, ¿sí? De la explanada a la salida más o menos es lo mismo que de la explanada aquí al límite de la ESIA, más o menos. Entonces podríamos decir que de manera general eta en la ESIA es de 4.05 segundos. Y bien, fíjense qué pasó con el dato en el meridiano. Yo tenía, con los datos que obtuve, me dio esta es de segundo grado o de tercer grado. Es de tercero, porque tiene doble concavidad, lo que quiere decir que tiene dos máximos o mínimos. Aquí tiene un máximo y aquí un mínimo. Esta curva solo tiene un máximo o un mínimo, en este caso es máximo, que es aquí. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice para no tratar con esta curva? Porque fíjense, r cuadrada de esta curva era de menor valor que r cuadrada de esta. Aquí r es 0.89 y esta r era de 0.80. ¿Cuál es mejor? Quiere decir que cuando yo calcule con base en esa curva, mis datos van a ser más cercanos a los reales con esta que con esta. Con esta van a ser más lejanos. Entonces, eliminé este punto del perfil y entonces ya la gráfica me quedó como esta. Y calculé con esta gráfica este valor y es de 0.33 segundos. A ver, ahí díganme, ¿qué signo? El geoide cae en el punto, en el x igual a 0. En el x igual a 0, aquí. Aquí es el punto de análisis. Aquí. En este punto, ¿el geoide cae hacia el norte o hacia el sur? Bueno, esto es sur, esto es norte. Cae hacia el norte, por lo tanto es positivo, aunque fíjense, porque el cálculo a mí me dio negativo,
cálculo. Pero este valor no lo tienen que tomar del cálculo. ¿Se acuerdan? Fíjense, este cálculo me dio negativo, ¿sí? El de acá me dio el cálculo positivo. ¿Por qué les cambié el signo? Ahí acuérdense otra vez, acuérdense de estas. Aquí está el efecto de estos signos. O sea, el cálculo me da un signo, pero yo al final se lo cambio. Una forma, hay dos formas, o ustedes evalúan, como les digo, si el perfil cae hacia el sur, hacia el norte, etcétera, etcétera, le asignan el signo, o por regla, lo que le salga, le cambian el signo, porque aquí está un menos. El cálculo, lo que en realidad nosotros hicimos fue aplicar esta fórmula. Esta la aplicamos de un modo diferente a como está expresada, pero en realidad lo que hicimos fue aplicar esta fórmula. Entonces lo que nos dé el cálculo, todavía falta aplicarle el signo, que fue lo que pasó en los resultados. Ya les repito, cómo lo procesen mejor ustedes, pues ya, cada quien. Si necesitan estas grafiquitas para saber si es más o menos, o a lo que salga, le cambian el signo, como regla. Bueno, todavía, fíjense que todavía no nos... ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Les decía al principio, ¿para qué sirve la desviación de la vertical? Pues para convertir datos levantados con una estación total al sistema de coordenadas geodésico, ¿sí? Porque lo que usted levanta con una estación total no está referido al sistema de coordenadas geodésico, porque el eje Z es diferente, ¿sí? Acuérdese, el eje Z de la estación es la línea de la plomada, y la línea de la plomada no es el eje Z del sistema geodésico. La diferencia entre esos dos ejes Z es la desviación de la vertical. Entonces, ¿para qué sirve la desviación de la vertical? Una de las cosas es para transformar coordenadas geodésicas en topográficas o topográficas en geodésicas. El sistema topográfico, el eje Z sí es la línea de la plomada, el sistema topográfico, ¿sí? El eje Z es la línea de la plomada. En el geodésico, el eje Z es la normal al elipsoide. La diferencia entre esos dos ejes Z es la desviación. Por lo tanto, si usted quiere convertir coordenadas geodésicas en topográficas o topográficas en geodésicas, no lo puede hacer sin la desviación de la vertical. Para eso es. Eso quiere decir que toda la vida, como dice el dicho, hemos vivido en la mentira, porque nunca hemos hecho eso. ¿Sí? ¿No? Convertir coordenadas. O sea, siempre que ustedes han convertido, bueno, si es que han convertido, pero las veces que si lo han hecho, no han usado la desviación, porque estoy casi seguro que antes de esta clase ni siquiera se imaginaban que era la desviación de la vertical. No,
Bueno, y si lo sabían teóricamente, por lo menos no sabían cómo calcular. No, nada. En realidad no deberíamos calcularla, no deberíamos saber calcularla, deberíamos saber usarla. Aquí el tema es que INEGI no la publica. Esta página, aquí, de veras no me acuerdo, de aquí donde saqué esta, su elipsoide, mira, tienen una herramienta que se llama Deflect 18. Su geoide más reciente es de 2018 y se llama geoide 18. Geoide 18 en inglés. El de nosotros es GGM 10, 8 años más viejo que el de ellos. Bueno, ellos tienen aquí en una computadora, una calculadora, que si ustedes le dan una posición cualquiera, una coordenada, les regresa la desviación de la vertical. Así debería el INEGI, así como podemos consultar la ondulación, también deberíamos consultar la desviación de la vertical. Para que y fíjese, aquí dice salud. Las reflexiones se utilizan para relacionar la orientación de un instrumento nivelado localmente, una estación total, con un sistema de referencia espacial, el sistema geodésico. O sea, el sistema de la estación total es topográfico, con el eje Z, que es la dirección de la plomada, y el sistema espacial, el eje Z es la normal al elipsoide, o la dirección de la gravedad teórica normal. La verdad que yo sueño, ese es mi sueño, que un día los que hacen los que fabrican estaciones totales le agreguen algoritmos para que el usuario decida en qué sistema quiere trabajar, si en sistema topográfico o geodésico. Y eso haría que tendría que tener precargada la computadora de la estación, el modelo geoidal, para que si usted elige el sistema geodésico o el topográfico, haga las conversiones basado en la desviación de la vertical. Es decir, que tenga una calculadora de desviaciones de la vertical en la computadora de la estación. Y entonces eso que yo planteo aquí en la diapositiva final, pues eso lo haría directamente la computadora de la estación, y no ahora. Este es un método que yo llamé, porque tampoco está, por lo menos así de desglosado y explicado, tampoco lo va a encontrar en la bibliografía. Entonces, usted parte de coordenadas latitud, longitud y altura geodésica, las convierte en cartesianas globales, las convierte en cartesianas locales, topocéntricas y luego topográficas. Este paso de aquí a aquí es con las componentes de la desviación de la vertical. Y el paso que señalan las flechitas es con las fórmulas directas, y si uno quiere ir a la inversa, serían las fórmulas inversas.
Yo digo que usted cuando sale debería esa capturarla en una hoja de Excel y después cuando ejerza tiene que calcular coordenadas de un lado a otro, pues nada más captura y arroja. Les aseguro, porque yo les aseguro, yo casi meto mis manos al fuego que este problema lo van a pasar cuando trabaje. Casi. Es decir, que un día tengan que convertir geodésicas a topográficas o topográficas a geodésicas, casi les firmo lo que quieran que se lo van a pasar. Pues más vale que lleguen con una herramienta. Que anden buscando. Bueno, todavía no. Fíjense, un detalle importante. Estos datos, estos valores de ondulación los estamos calculando en el geoide. Técnicamente este no es el dato aquí en la superficie. A ver si nos acordamos. Déjenme ir, regresar. Ya muy al principio. Aquí miren. En realidad lo que estamos, si mi punto de coordenada, latitud y longitud es ese, en realidad lo que estoy calculando es la desviación de la vertical en este punto. Pero la desviación de la vertical en este punto y en este no es la misma. ¿Por qué razón? Porque la superficie de nivel que pasa por el punto sobre la superficie terrestre no es paralela a la superficie de nivel del geoide. Es decir, esta y esta no son paralelas. Eso quiere decir que la inclinación de esta no es la misma que esta. ¿Sí? Acuérdense, yo les decía, este es el elipsoide y este es el geoide. Entonces, si yo esta la paso una paralela aquí, pues este va a ser mi ondulación, esta es mi desviación. Pero ahora imagínense que estoy en la superficie y mi superficie de nivel es esta. Si voy a exagerar, ¿para qué? Para que si yo traslado la paralela del elipsoide aquí, que este punto es esta paralela va a estar aquí. Entonces este ángulo no es este, no son. Entonces la desviación de la vertical, hay dos formas de expresarla: en el geoide y en la superficie. Ahorita vimos, calculamos y ahora ya sabemos en el geoide. Nos falta en la superficie, pero para eso lo vamos a ver terminando o en la última parte del tercer parcial, porque para eso tenemos que aprender a calcular alturas, porque las alturas van a ser las que van a definir cómo pasar de este a este, y el que tenemos que aplicar en realidad no es este, sino este. Este es el que debemos aplicar en nuestros cálculos.
Y para pasar de geodésicas a topográficas es el que tenemos que usar, la desviación en la superficie, no en el geoide. Entonces, ¿cómo convertir esa que ya calculamos del geoide a la superficie? Va a depender de las alturas físicas, cosa que es tema del tercer parcial. Bueno, compañeros, díganme si quedó claro esto de la desviación. No he asignado la práctica, pero la que falta, que se entrega este domingo, es calcular la ondulación. Ya, como lo vimos la clase pasada con las fórmulas que vimos en la sesión pasada, que voy pasando por ahí, que fueron estas, creo que puse un resumen, son estas y estas dos diapositivas. Y presentar su modelo, el DGM08, que es el que les di en el formato ADF, creo, y el que calcularon. En mi caso, este era el DGM08 y el que yo calculé. Si ven, sí hay un poquito de diferencia, porque esta curva que está más o menos en la misma zona que esta, vean la diferencia, 8.8 y acá es 8.2. O sea, el geoide calculado difirió más o menos medio metro del geoide global existente. Pero de ese orden deben ser sus diferencias. Centímetros. Si les da de metros, está bien. Si les sale milímetros o menos que milímetros, también está bien. Entonces, las diferencias deben estar del orden de centímetros. Bueno, ¿alguna duda? Ya lo que sigue ya es el tercer parcial, y lo que quiere decir, ya habíamos puesto la fecha del examen, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿Seguro? Práctica. Bueno, de veras, lunes, no, sí, todavía tenemos clase lunes y miércoles. Creo que hay que subir el 16, 19 y 20. Bueno, lunes o miércoles, supongo que van a querer miércoles. Bueno, entonces miércoles 14 de hoy en 8 es el examen teórico y práctico. Eso quiere decir que esta semana 10 entregan el último cálculo del geoide, y el 17 entregan el de aquí, el geoide de aquí de la explanada. Perdón, cierto, 11, no 17, no 10, sino 11 y 18. Y el examen, el 14. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues dejamos esto hasta aquí, compañeros. Si ya hasta nos pasamos. Nos vemos el lunes.